a todos y todas, bienvenidos a este conversatorio que hemos denominado Magallanes rumbo a Buen Puerto. Esta actividad donde participan la empresa portuaria Austral para Explora Magallanes, Centro de Investigación Gaia Antártica y el Museo del Recuerdo de la Universidad de Magallanes, busca por supuesto potenciar esta temática regional precisamente en el Día del Patrimonio Cultural Regional 2020. En esta oportunidad contamos con Rodrigo González del Museo del Recuerdo, Rodrigo Pomier, de la empresa portuaria Austral. También tenemos a Magali Vera del Centro de Investigación Gaia Antártica. Y bueno, hoy vamos a conversar de varias cositas. La primera de ellas un poco contar el tema del poblamiento del territorio desde el mar. También vamos a hablar de los muelles en la región de Magallanes, en particular también acá en Punta Arenas. También vamos a hablar un poquito de las expediciones científicas, de la historia portuaria regional, de la importancia, por supuesto, de tener estas temáticas en las aulas de nuestra región, y finalmente vamos a tener las proyecciones que se tienen de este tema. Para comenzar entonces vamos a invitar a Rodrigo González a que nos cuente un poquito. Antes hablábamos del mar como patrimonio, ya que el patrimonio no es algo inamovible, también es algo que tenemos que preservar, de manera de preservar el pasado, pero por supuesto también construir el futuro. Rodrigo, bienvenido y cuéntanos cuál es la importancia finalmente del mar como patrimonio regional. Muchas gracias, Cindy. La verdad es que siempre vemos el mar, nosotros los occidentales, como un lugar en el cual nos invita a explorar, a movilizarnos, y ha sido así constantemente la relación entre los seres humanos y el territorio marítimo o el maritorio. En este caso particular, desde, digamos, la zona de Chiloé hacia el sur, hablamos de la Patagonia insular, Patagonia occidental, en donde vemos que existe presencia humana, producto de la migración, grupos de nómades, cazadores, recolectores, que en este caso bordeaban la costa y las islas, porque el territorio es justamente muy accidentado, es un territorio insular con miles de kilómetros de borde costero, y vemos que la presencia va a ser un objeto de estudio, la presencia humana va a ser objeto de estudio de la arqueología aproximadamente en la década de los 50 hasta el presente, en donde se han logrado encontrar interesantes hallazgos respecto a la ocupación que se ven los primeros grupos humanos, los paleoindios. Entonces, posteriormente vemos que en este avance y retroceso que hay en los glaciares, cómo va surgiendo el mar en todo este territorio, y así se van conformando los primeros grupos que posteriormente se van asentando en este lugar, y que con el transcurso del tiempo nosotros vamos a considerar, los vamos a categorizar, si pudiésemos decirlo así, como pueblos originarios, en donde logran tener una pertinencia cultural con el mar. En este caso, el investigador Joseph Amperer los menciona en su título, en su libro Los nómades del mar, lo cual hace alusión también a este grupo humano que se moviliza en búsqueda de recursos por los mares y por los canales australes. Posteriormente, mientras esto está ocurriendo en un mundo paralelo, en un planeta que es mirado desde Occidente, desde Europa, comienza el proceso de exploración y expansión, que también, a propósito de las demandas que habían en ese entonces de alimentos, de nuevas rutas comerciales, principalmente en el caso de España y Portugal, es como primero ocurre el hallazgo del gran continente americano, y posteriormente, a propósito de esta fecha que estamos recordando, los 500 años del paso de la expedición de Magallanes y Elcano, que finalmente queda como
la primera circunnavegación del globo, y que esto va a tener repercusiones posteriores para la historia universal, tanto la historia de Occidente como la historia de los pueblos que ya vivían aquí hace años atrás. Entonces, también esto da pie a que posteriormente el Imperio Español, cuando comienza a asentarse en territorio americano, generalmente lo hace con una lógica de asentamiento en un borde costero, en donde pueda encontrar una bahía o una zona que pueda permitirles la instalación de un puerto, pues de esta manera podían movilizarse más rápidamente que a pie o a caballo, con su tecnología que tenían en sus naves. Y en el caso de Chile, por ejemplo, se genera el puerto natural, una vez que está fundada Santiago, aparece Valparaíso como una de las principales ciudades puerto del territorio, y el caso de Magallanes, la región de Magallanes no es la excepción, pues justamente el proceso de colonización va a hacer que en este territorio, a diferencia del resto de Chile, el proceso de colonización, la resistencia por parte de los pueblos originarios no fue tan belicosa, no hubo tantos enfrentamientos como en otros lugares, lo que esto significó que una vez que se instala el fuerte Bulnes y posteriormente el asentamiento en Punta Arenas, digamos que en un periodo muy corto de tiempo logra establecerse el puerto de Punta Arenas, que esto llevó finalmente que la ciudad tuviera una época dorada que le permitía promover su economía y su posicionamiento en el mundo, en el planeta, como un puerto que unía dos océanos, y esto finalmente hace que hasta 1881 que comienza a construirse el Canal de Panamá, y que finalmente en 1914 se inaugura. El planeta está en proceso de guerra, una guerra mundial, y Punta Arenas va a tener menos protagonismo que estaba llevando hasta ese entonces. Y creo que ese es un hito bastante considerable para poder enmarcar la historia portuaria de Punta Arenas, y bueno, allí podrán comentarlo los compañeros cómo continúa esta historia, ¿no? Así es, Rodrigo, muchas gracias. Justamente lo que tú mencionabas un poquito antes de hablar precisamente del Canal de Panamá, contabas la importancia que tenía Punta Arenas a nivel mundial, porque era la unión de estos dos océanos, de un paso que todavía no se tenía claro. Y obviamente estaban todos los riesgos de cruzar por el mar de Drake, y que esto obviamente después lo logró solucionar un poco el Canal de Panamá. Pero antes de eso, Punta Arenas y en general la región de Magallanes, el tema portuario era súper importante, y también era importante, de ahí viene precisamente la creación de distintos tipos de muelles a lo largo de la región. ¿Qué nos puede contar un poco más sobre la creación de estos muelles el gerente general de EPA Austral, Rodrigo Pomía? Rodrigo, bienvenido y cuéntanos. Hola, buenas tardes, Cindy, Magali, Rodrigo, y a quienes están viendo esta conversación. Bueno, lo primero, agradecerles que nos inviten a participar. Creo que es muy interesante si bien existieron una gran cantidad de muelles a inicios del siglo XX, el considerar que algunos de ellos tienen mucha historia y que siguen funcionando, como es el caso del Muelle Prat. Así como nos preguntaban, básicamente, si empezamos a buscar información, llegamos a un libro de don Mateo Martinich, que es un destacado historiador magallánico, además Premio Nacional de Historia, y él habla en un libro que se llama Ingeniero e Ingeniería de Magallanes, que es de 1870 aproximadamente a 1950, habla un poco de la historia y los diferentes muelles que han existido, tanto en la ciudad como en la región. Bueno, ahí importante destacar que hay un hito muy importante que tiene relación con la definición de construir el Muelle Prat. Eso se dio casualmente en 1920. Y si bien por una serie de elementos relacionados a la época, redefiniciones, probablemente por exigencias técnicas u otro, el muelle termina de construirse en 1930. Era un muelle de más o menos 270 metros, que le ganaba un poco de espacio al mar con algunos rellenos, que hoy es donde están nuestras bodegas, donde está
el paso del salón de crucero donde pasan los pasajeros. Básicamente en 1930 se termina de construir este muelle en una primera etapa. Coincide además con una conexión o conectividad que tanto en el mar como en la tierra es súper importante y tiene que ver con la inauguración de la carretera entre Punta Arenas y Natales. Pero no tenemos que olvidarnos que esta es una región que está aislada y por lo tanto toda conectividad por mar ha sido y probablemente va a ser nuestra forma de interconectarnos con el mundo. Por lo tanto, ahí, volviendo al tema, hemos tenido una gran cantidad de muelles que se han construido desde hay registros del año 1902 hasta el año 2012, entre medio, con muelles a diferentes usos. Estamos hablando de muelles madereros, muelles ganaderos, en la zona de San Gregorio, en Porvenir, en Timauquel, en la construcción del astillero, que hoy es Asmar, etcétera, y muchos de ellos se dieron en los primeros 20, 30 años del siglo pasado. Y ahí es súper interesante ver, hay algunas fotografías que muestran incluso 4 muelles aquí al frente de la bahía, lo que hoy conocemos como la ciudad de Punta Arenas, 4 muelles que estaban en un mismo tiempo funcionando. Cabe destacar que todo eso normalmente conlleva que en el tiempo se ha ido centralizando, se construyó finalmente en 1997 lo que hoy es el muelle José de los Santos Mardones, que se inició su construcción en el 94 y que hoy tenemos una estructura basada en muelle en la zona de Natales y Punta Arenas, acompañada de una serie de rampas y otros que generan conectividad entre la región y con otras regiones del país. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y importante lo que tú mencionabas precisamente de este muelle, que fue una de las mayores obras de la época, una inversión abismal para la época en la que se vivía acá y lo que también hizo que Punta Arenas se convirtiera en el puerto principal en ese momento. Bueno, entonces también contarles que parte de la historia de los muelles se entrelaza un poco con la ciencia, precisamente con la llegada a este muelle de Río Seco de Shackleton, pero ahí Magali Vera del Centro de Investigación Gaia Antártica nos puede contar más detalles. Magali, bienvenida. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Los saludo a todos. Yo estaba escuchando atentamente lo que decían ambos Rodrigos con respecto al puerto, a los muelles, a la importancia justamente de esta visión que tenemos nosotros hacia el estrecho y que lamentablemente en la educación no la tenemos, pasamos por el colegio sin ver la potencialidad, la importancia que tiene justamente esto que es el muelle, que son los puertos, y que básicamente es lo que habla de conexión, lo que nos conecta, lo que nos une. Efectivamente, como decías tú, Cindy, uno de los hechos importantes que vincula un muelle con las expediciones antárticas está justamente la llegada a Río Seco de los náufragos de Shackleton, porque nosotros somos una ciudad antártica y esa es otra cosa que vamos a conversar un poquito más adelante, que esta ciudad antártica tenemos muchas huellas y dentro de estas huellas está justamente esta hazaña que realizó el piloto chileno, el Luis Pardo, que fue a rescatar a estos náufragos que estaban en Isla Elefante, ya estaban en Antártica, tuvieron que pasar el invierno, pasó un año más prácticamente, hasta que después de varios intentos pudiera la Armada chilena, a través de Pardo, poder ir a rescatarlos. Por lo tanto, este hito fue un hito muy importante, un hito mundial, donde al momento de llegar al muelle en Río Seco, que fue en el año 1916, toda la gente de Punta Arenas estaba esperándolos en el muelle. Fue una tremenda fiesta, algo muy importante y que finalmente marcó, de hecho, el final de la época histórica de los grandes viajes hacia Antártica. Antártica, tenemos también que decir que nuestra ciudad de Punta Arenas es una ciudad puerta de entrada.
pero que su nombre deriva no de puerta, sino de puerto. Es un puerto de entrada, un puerto de llegada, y esta clasificación, que la tienen solamente 5 ciudades en todo el mundo, que son ciudades cercanas a Antártica. Tenemos la ciudad del Cabo, por ejemplo, en Sudáfrica, Hobart, Australia, Christchurch, en Nueva Zelanda, Ushuaia, y nosotros como Punta Arenas, ¿verdad?, como también ciudad puerta de entrada, somos los que estamos más cerca. Y por lo tanto, cuando ocurrió este hecho de Shackleton, que estaba desesperado tratando de rescatar a su gente, pudo entonces coordinar todo desde Punta Arenas, y que fue finalmente el viaje que logró rescatarlos, traerlos a buen puerto, como luego vamos a hablar también de acerca de este buen puerto, traerlos a buen puerto, y es la hazaña de Pardo y de Shackleton, estudiada a nivel internacional como un hecho que marcó justamente este fin de esta época histórica. Y nosotros podemos ver estas señas antárticas en todo Punta Arenas, pero ahí hay justamente una crítica. Nosotros podemos pasar por el colegio, básica, media, sin darnos cuenta de nuestro entorno, de nuestro patrimonio. Somos muy ricos en el patrimonio natural, en el patrimonio cultural, como lo decía también Rodrigo, hablando de nuestros pueblos que vivían aquí asociados a este territorio, al mar, a la estepa, pero esto nosotros no lo sabemos. De hecho, podemos pasear incluso por la costanera y ver que están parados los cormoranes sobre una estructura que ya está en ruinas, y los vemos, pero no sabemos que justamente, como decía Rodrigo de la EPA, en ese mismo sector hubo varios muelles. Ese era el muelle de pasajeros. Incluso podemos ver hasta una vía ferroviaria, y que nos llama la atención, pero que tampoco nosotros sabemos, siendo que es parte de nuestro patrimonio, que por qué está ahí, por qué llega ahí al puerto. Entonces son muchas cosas que nosotros desconocemos y que deberíamos, como magallánicos, como gente que vive en Punta Arenas, saber acerca de esta historia. Por lo tanto, esta invitación yo creo que va a abrir justamente estas mentes para que nosotros observemos con otros ojos nuestro patrimonio y sepamos justamente que aquello que podemos encontrar al caminar, al ver, tiene un sentido histórico, tiene una conexión con Antártica, que Antártica es un continente que está destinado a la paz, a la ciencia, se hace investigación de primer nivel. Nosotros en nuestra región somos una región que tiene más del 50% de nuestras áreas silvestres protegidas. Eso hace que nos consideren una ciudad que es un laboratorio natural para la enseñanza de la ciencia y para el reconocimiento mundial de todas las maravillas que nosotros tenemos, y la verdad que eso no lo vemos reflejado en nuestra educación. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el Muelle Prat, haciendo un compendio un poco de aquellas cosas que podemos ver y que ojalá la veamos con otros ojos, y es con respecto a 3 placas que están en el Muelle Prat. Nosotros hemos pasado muchas veces ahí, hemos visto, nos hemos parado en este hermoso reloj que da muchos datos, hay mucha información que uno obtiene de ese reloj que está ahí a la entrada del puerto, pero están estas 3 placas donde uno puede leer nombres como Gerlach, Charcot, Scott, Pardo, que ya sabemos su vínculo con Shackleton, ¿ya? Wilkins, Beers, Ron, y si uno ve un mapa de Antártica, uno puede reconocer estos mismos nombres porque contribuyeron a darle forma al continente antártico. Descubrieron islas, archipiélagos, lugares, plataformas de hielo, se les nombró con sus apellidos debido a sus hazañas. El mismo Charcot en este muelle verde, este muelle de pasajeros que ahora separan los cormoranes, lo fue a despedir su amigo que era el cónsul de Francia a ese muelle, y este Charcot, la importancia es que fue el que abrió toda la investigación polar en Francia. Y además, para la ciencia, como comentabas tú, Cindy, cómo se vincula esto de la ciencia, lo antártico, lo patrimonial, y el puerto
¿ya? El vínculo está en que Charcot, por ejemplo, fue el primero que pasó un invierno en Antártica, con todas las condiciones, estamos hablando de 1905, que no estaban las condiciones que tenemos ahora como para estar en un largo periodo en Antártica, y él estuvo con su tripulación en Antártica, con científicos, con cartógrafos, y fue el primero que describió una cadena trófica antártica. Estas que para nosotros son ahora tan comunes de ver, fue con un viaje de un personaje que está dentro de la historia, tanto regional como nacional. Para los franceses hay un museo dedicado justamente a hablar acerca y a mostrar las hazañas de Charcot, y además muchas de sus colecciones que él hizo, que pudo hacer en Antártica, están en el Museo Histórico, en el Museo de Historia Natural de París, y con muestras que vienen desde Antártica. Entonces, gracias. Hay mucho que ver, hay mucho que hablar acerca de Antártica y nuestro vínculo. Precisamente con esta temática de la educación, Rodrigo González, quien es el encargado del área de curaduría del Museo del Recuerdo de la Universidad Magallanes, nos contaba ahí detrás de cámara, y también te lo pedimos ahora, por supuesto, que nos puedas comentar sobre el pabellón marítimo, porque precisamente este Museo del Recuerdo muchas veces hace estos nexos con los establecimientos para también acercar esta temática a los escolares. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que pueden encontrar en este pabellón marítimo, Rodrigo? Sí, justamente el Museo del Recuerdo tiene una particularidad que es muy interesante en términos museales. Es que la mayoría de los objetos en el que están en el museo son objetos reales que funcionaron, que tuvieron un uso aquí en el territorio, y por ende también el otro valor agregado que tienen es que son donaciones. O sea, en el momento en cuando llegan las personas a visitar el museo, una de las cosas que les contamos es que justamente estos objetos son testigos de nuestra historia. Quizás no todos o todas se sienten identificados con estas historias, pero aún así cada uno de estos pequeños relatos dan forma a un gran relato que ahí uno va interpretando de distintas maneras. Tal como señala Magali, en el currículum educacional lamentablemente está centralizado y no hay espacio para las particularidades geográficas de cada territorio, entendiendo también de que Chile es completamente amplio, diverso, disperso, y que deberían deberían ponerse atención a estas particularidades regionales, locales. En el caso del pabellón marítimo, no es menor la muestra que hay allí, porque hay un historial respecto a diversas actividades que están vinculadas con la vida marítima. Partiendo, de hecho, y esto también con una mirada occidental, porque la parte que podríamos decir de historia o de arqueología respecto vinculada a las actividades marítimas están en el laboratorio de arqueología, y este pabellón marítimo tiene más bien una mirada desde las acciones marítimas traídas desde Occidente. Por ejemplo, los instrumentos que se utilizaban durante el siglo XVII, siglo XVIII, como para poder movilizarse, porque pensemos que se están movilizando en un planeta que todavía no está completamente la cartografía desarrollada, por ende hay muchas terras incógnitas, lugares con seres mitológicos, y la precisión científica tampoco era suficiente. Pero sí, igualmente hay una vitrina donde se muestran algunos de estos artefactos, así como también se muestran objetos de los naufragios, puesto que esta zona, debido a las condiciones climáticas, debido a la morfología, debido a los accidentes geográficos que hay, ha provocado cómicamente accidentes marítimos, que esos finalmente también quedaron como vestigios en nuestra historia y como parte del patrimonio subacuático. Y también hay en particular, quisiera hacer mención a un objeto que es muy, muy interesante, que es una cápsula del tiempo,
que justamente cuando andaba por estos lugares, andaba la expedición de Philip Parker King con Robert Fitzroy. Quizás pueden asociar esta expedición con el rapto de Jimmy Bottom o bien la presencia de Charles Darwin en este territorio. Cuando termina esta expedición británica que viene a levantar conocimiento científico, dejaron una cápsula enterrada en el sur, de la península de Brunswick, y era una tradición marítima de que cada vez que llegaba una expedición, al momento de irse, al finalizar la expedición, colocaban un objeto, lo llenaban con cosas que tenían ahí a bordo y dejaban una especie de mensaje: aquí estuvo tal expedición, y se cierra y se entierra. Entonces en el Museo del Recuerdo tenemos esta cápsula del tiempo que data de 1830, la década del 30, tiene versión enterrada en el año 31, 32. Allí vamos a dejar los links a toda esta información en la página del Museo del Recuerdo. Y bueno, entonces aquí podemos ver qué objetos se utilizaban hace más de 100 años atrás, muchos más, casi 200 años. Y bueno, eso también nos da una pista de cómo ha sido la evolución de la tecnología en el mar, y hacia ahí quería llegar, porque Punta Arenas fue testigo también de un proceso mundial muy, muy importante en términos tecnológicos, como lo es la revolución industrial, porque en un comienzo, cuando se logran perfeccionar las naves, que es lo que permite las expediciones de ultramar, que es la carabela, vemos que ya para el siglo XIX comienza a funcionar vapores, que son naves que a través de la fuerza que les brindaba la utilización del carbón, lograban avanzar más rápido contra el viento inclusive, y poder ir finalmente avanzando más rápido. Y también, como era a nivel industrial, esto también nos hace alusión a que habían muchas embarcaciones a vapor, y en Magallanes, tal como les dije al comienzo, antes de la creación del Canal de Panamá, era una ciudad donde había mucho tránsito de estos vapores. De hecho, había tanto tránsito que, en paralelo a esto, al mero transporte, fue que se fueron gestionando diversas actividades económicas, como actividades, podríamos decir, satélites, que eran prácticamente obvias y necesarias para la época. Entonces vemos que si hay actividad portuaria elevada, bueno, entonces hay que tener buenos puertos, buenos muelles, hay que poder tener un buen suministro de las cosas que necesitan estos vapores. Por ejemplo, tener un muelle o un puerto donde llega inmediatamente los productos de una mina de carbón, tal como hacía alusión Magali de esta vía ferroviaria en el puerto. Así como también vemos que el transporte se engloba en lo que hoy día podemos hablar como sin ser redundante, en la globalización mundial de los mercados, en donde el producto regional, que en este caso podríamos señalar la ganadería, era exportada en estos barcos. Asimismo, también como estos barcos, estos vapores, necesitaban arreglos, se van a crear bastantes actividades vinculadas con los astilleros, en donde se reparaban estos barcos, y también, por supuesto, actividades vinculadas como el comercio, y por qué no decirlo también que en esa época Punta Arenas se hace fama de ser una ciudad-puerto, y también ser una ciudad con muchos lugares para entretención nocturna de los marinos que llegaban aquí a Punta Arenas. De hecho, Francisco Coloane tiene un cuento muy interesante sobre esta situación, en donde los personajes se les olvida el ataúd de su compañero y ellos siguen de juerga. Les invito a leer Coloane, Tierra del Fuego, un muy interesante libro. Y bueno, y finalmente el museo también muestra en este pabellón las actividades vinculadas a la cacería de animales marinos, en este caso cacería de ballenas y cacería de lobos.
Bueno, y también las actividades vinculadas al cabotaje, el transporte y apoyo logístico para transitar por el estrecho de Magallanes a embarcaciones finales. Y en resumidas cuentas, eso es lo que pueden ver en el pabellón marítimo, sumado a la parte externa del pabellón, en donde hay grandes anclas que fueron encontradas y que fueron donadas también, en este caso, por la Armada, y un trabajo que es muy interesante, que en realidad es uno de los objetos que está tomando mucha fuerza, que a la parte exterior del pabellón se colocó un bote que fue creado por estudiantes del Liceo Industrial en conjunto con carpinteros de Rivera de Punta Arenas. Y esto también haciendo un guiño a lo que fue la inmigración chilota a este territorio, que fue bastante sufrida, pensando en las condiciones en las que tenían que llegar, las condiciones sociales, económicas, laborales, y este barco también simboliza la presencia chilota en el museo y en el territorio. Y creo que eso también hay que darle ahí una interpretación, que eso es lo que es finalmente el patrimonio, una interpretación de las cosas que han ocurrido aquí y ir vinculando otros conceptos. Muchas gracias, Rodrigo. Y tal como lo decíamos al inicio, la idea también de conocer del patrimonio regional es para también cuidar la historia, pero también potenciar un desarrollo a futuro. Obviamente eso tiene que ser de la mano del conocimiento, en este caso, de todo lo que implica el tema portuario. Bueno, y siguiendo un poquito con la conversación, Magali, tú nos hablabas antes de la importancia de la generación de conocimiento y educación con todo lo que tiene relación con temática regional. Sabemos que Magallanes se caracteriza precisamente por ser una sociedad bastante que le gusta mucho conocer su historia, pero eso también falta un poco y falta potenciarlo. ¿De qué manera crees tú que se podría potenciar un poco más esa área, sobre todo a nivel educacional, a nivel de escolares, quizás a los mismos profesores, incentivarlos con la historia regional y a partir de ahí también hacerlo llegar a las aulas? ¿Qué crees tú? Bueno, sí, una de las formas justamente de que estos conocimientos puedan llegar al aula pasa por la capacitación, por el que uno conozca el territorio donde vive, donde uno a través de estas anécdotas, como las que cuenta Rodrigo, por ejemplo, o sea, yo no sabía de que teníamos una cápsula del tiempo, o sea, si yo hubiera sabido ya hubiera ido a verla, ¿ya? Y creo que eso nos pasa a todos. Cuando nosotros sabemos lo que tenemos, nosotros queremos conocerlo, queremos ir, queremos presenciarlo, queremos vivenciarlo. Bueno, una de las cosas que está pasando justamente en la educación es que pasamos muchos años en enseñanza básica, en enseñanza media, y finalmente terminamos siendo los mismos analfabetos que habíamos entrado, ¿ya? Yo puedo hablar por el área de ciencias, cuando yo hablo de analfabetismo científico, por ejemplo. Nosotros en ciencias, a pesar de que han habido reformas y todo dentro del área, no hemos logrado la alfabetización científica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que que los alumnos, cuando puedan egresar del colegio, ¿verdad?, de la enseñanza media, puedan saber cosas que les sirvan, primero, para cuidar su salud, para tener una vida digna, ¿verdad?, que entienda que el vínculo que tenemos con la naturaleza es algo indisoluble. O sea, si nosotros no tenemos una naturaleza, no tenemos tampoco una vida, no podemos proyectarnos, porque el ambiente nos provee de lo que nosotros tenemos, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la alfabetización científica y de que los alumnos sean capaces de resolver problemas, como que entiendan, por ejemplo, que la ciencia se basa en evidencias y no se basa en creencias o en cosas que no son probadas o donde tú no tengas algo en que sustentarte. Entonces, eso no se ha logrado, no se ha conseguido con la educación científica. ¿Qué es lo que se han hecho investigaciones para saber qué es lo que pasa justamente en el sistema educativo que hace que ciertos conocimientos no sean significativos para los alumnos?
¿Qué quiere decir eso? Que el alumno seguramente en su momento lo aprendió, lo reprodujo, pero no fueron significativos, los olvidó, ¿ya? No le significó un cambio en su vida, en su bienestar, o en el tener conciencia de justamente este cuidado que requiere el ambiente y la naturaleza. Bueno, una de las conclusiones es que justamente, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros, es que la educación no está contextualizada. Si la educación no está contextualizada, todo lo que el alumno sabe, todo lo que el alumno aprendió, todo lo que el alumno vivenció, él encuentra después que no tiene una relación o un vínculo con lo que está aprendiendo en el colegio. Decía, por ejemplo, Rodrigo, estoy segura que si llega a un curso, ve este museo, entiende justamente la importancia de este patrimonio que es nuestro, que son objetos, como dice él, que es súper concreto, pero después llegas a una sala donde nunca más se habla de eso, obviamente hay una desconexión, y esta desconexión hace que tú encuentres que esto no es importante, ¿ya? Por lo tanto, lo descontextualizado que está el currículum, debido a que tenemos un currículum único, y este currículum único lo que busca en general, o lo que tienden a hacer los colegios, es pasar a aquellos contenidos que van a ser finalmente solicitados o van a formar parte de una prueba nacional, ¿ya? Yo creo que en este momento estamos en un momento justo como para que despertemos, pensando que los conocimientos que están adquiriendo los alumnos no son significativos para ellos, no están vinculados a su territorio. Eso hace justamente que nosotros no podamos incluso innovar en nuestro propio territorio, porque no lo estamos conociendo. Nosotros podemos enseñarles en ciencias, por ejemplo, qué es un mamífero, pero si vamos al campo y ellos ven los mamíferos, no saben ni siquiera cómo se llaman. Hay niños que todavía creen que lo que está en el muelle, en estos restos del muelle de pasajeros, son pingüinos, ¿ya? Hay gente que puede ver embarcaciones, buques, y que no lo relacionan con los programas antárticos, por ejemplo. Llegan muchos buques antárticos de distintos lugares del mundo, de España, de Estados Unidos, que están en el puerto por semanas y la gente se saca fotos, pero no entiende que es nuestro vínculo antártico que hace que estén esos muelles en ese momento listos para zarpar a una aventura y a un conocimiento científico que va a ser para la humanidad. Entonces, nosotros debemos contextualizar justamente nuestra educación y, como decías tú, ¿cómo hacerlo? Bueno, nosotros dentro del Centro de Investigación Gaia Antártica tenemos una propuesta, y es la propuesta que se hace a través justamente de la capacitación. Yo he podido liderar 2 programas, un programa que se llama Diplomado en Asuntos Antárticos, que es gratuito, estamos en la 7ª versión, y este año tenemos 100 alumnos virtuales que han participado de todos lugares de Chile, incluso de fuera de Chile, donde le estamos dando a conocer el continente antártico, pero de nuestra visión chilena, desde nuestro territorio, que es la región de Magallanes. E incluso nuestros mismos académicos de la Universidad de Magallanes, participando de este diplomado, se han sorprendido de todo lo que se hace en la universidad y de todo lo que se sabe y se ha construido desde la ciencia, desde aquí mismo, desde la región, ¿ya? Luego, tenemos también un proyecto que vamos a buscar que integrar a profesores, integrar también alumnos, y de justamente trabajar con ellos los temas de Antártica y Subantártica. Nosotros tenemos un gran patrimonio natural, pero la verdad es que no lo conocemos, y queremos que justamente cuando los alumnos participen de estas capacitaciones y de estas actividades, al igual que los profesores, puedan contextualizar cualquier contenido, independiente de que tú tengas que pasar, no sé, microorganismos, por decir algo en el contexto de ciencia, pero que esos microorganismos sean microorganismos que tú sabes que están en Antártica, donde se está generando investigación biotecnológica de primer nivel, y por lo tanto tú puedes hacer el vínculo con la región. Cuando hablemos de los musgos, ¿ya?
y de las plantas en general, en el contexto del currículum nacional, el profesor sea capaz de citar ejemplos que sean regionales, que estén contextualizados, donde después podamos ir con ellos a verlos en el terreno, donde podamos asistir a los museos. El museo es una gran fuente de contextualización de la educación, ¿ya? Y eso tenemos que intencionarlo, porque si nosotros esperamos que eso lo dicte el currículum, eso no va a pasar nunca. Por lo tanto, necesitamos hacer este cambio desde abajo, y cuando digo desde abajo, es de la base sólida que son los profesores, que yo trabajaba con profesores, los profesores siempre tienen las buenas intenciones y son aquellos que les llega justamente todos estos cambios y todas estas transformaciones y a veces no saben cómo. Entonces, nosotros a través del Centro de Investigación Gaia Antártica queremos decirle, hagámoslo así, nosotros lo vamos a apoyar. Usted necesita saber de su territorio, del ambiente, de por qué es importante la región de Magallanes como laboratorio natural, como ciudad puerta de entrada a la Antártica, como una ciudad, una región que tiene mucha vida silvestre, natural, endémica, que tiene conexiones y que se puede entender la evolución, la biogeografía y una serie, la geología, la geomorfología, o sea, cualquier ciencia a través del estudio de nuestro territorio regional. Por lo tanto, tenemos oro en las manos y la verdad es que no lo hemos sabido aprovechar. Perfecto, Magali. Muchísimas gracias por esa intervención también. Y bueno, retomando un poquito lo que decía Rodrigo González del Museo del Recuerdo, precisamente con todo lo que implicaba tener la tecnología adecuada para la demanda que se tenía por la cantidad de barcos que llegaban a este lugar. Hace 100 años se tomó la decisión de crear un puerto. Pero ha pasado, y ahora enlazándolo un poco lo que decía Magali, ha pasado muchas veces que niños quieren conocer los sectores de EPA Austral y pucha, no pueden. Y eso también se debe ver precisamente a que muchas veces no sabemos qué es lo que hace EPA Austral. Y ahí, Rodrigo Pommier, quería pedirte primero que nos cuentes un poquito cuál es la labor que ustedes realizan, la importante labor que tienen en todo lo que implica, en lo que tiene relación con este puerto. Bueno, me gustaría contextualizar varias cosas. Creo que la conversación es muy interesante, lo que dice Rodrigo y Magali. O sea, tenemos que darnos cuenta una vez más que somos unos privilegiados de vivir acá, de las ventajas que tenemos, de la historia que tenemos y de la historia que no solo se construye por lo que pasó, sino que la historia que estamos construyendo nosotros mismos y la que se va a seguir construyendo. Y la base para esto es cómo hacemos para poder crear un buen engranaje que nos permita lograr esa cercanía que le permita a los estudiantes, a los profesores, el poder generar ese clic y esa relación entre nuestra infraestructura, entre nuestra historia, con la realidad y que les quede, ojalá, para siempre. Que efectivamente el puerto tiene mucha historia, las ciudades en general han crecido, muchas de este tipo de ciudades han crecido en torno al puerto, y cada una de estas tiene una particularidad, y así como tenemos mucha historia también, esto ha ido mutando y ha ido cambiando en función de los requerimientos, de las necesidades, del tipo de barco que empiezan a llegar. Rodrigo hablaba de la creación de las carabelas y de los barcos a vapor, etcétera, y todo eso estaba en permanente cambio y modificación. Y hoy tenemos barcos que son de otros tipos, vemos muchas veces barcos de contenedores, barcos pesqueros y otros, y la verdad es que los puertos tienen que ir adecuándose para crear, ojalá, el poder cubrir todas estas necesidades. Ahora, lo que debemos hacer, obviamente, y ahí es un tema que vamos a tener que trabajar después con ustedes, como hemos conversado, el acercar mucho más el puerto a la comunidad. Creo que si bien existen regulación y normativas que hacen que el puerto se vea un poquito lejos de la comunidad en sí, sí tenemos que avanzar en ese aspecto y por supuesto que estamos disponibles para ello. Mencionarle así muy rápido, esto ha tenido muchos cambios desde más de un siglo. Se han creado empresas portuarias que han sido las que han tomado la posta de lo que antes hacía un servicio de la aduana en un inicio a principios del siglo XX y a mitad del siglo pasado
la aduana tomó, o sea, la empresa portuaria toma la posta de lo que hacía la aduana y se crean regionalmente empresas portuarias para que ojalá puedan ver esa realidad local con ese desarrollo. Posteriormente, cambia todo esto de nuevo, hace poquito más de 20, nosotros acabamos de celebrar 21 años como empresa portuaria austral, y que tomamos la posta de lo que era una empresa portuaria a nivel nacional, con diferentes sucursales, por decirlo de alguna manera, y cada una toma una autonomía. Y la idea es que pueda generar ese acercamiento y pueda satisfacer esas necesidades. Se construye el Muelle Mardones, por ejemplo, empieza hace más de casi 20 años el tema del turismo, y por eso es que se habilita una sala de pasajeros y una zona de recepción también para los barcos científicos que hacen expedición antártica, como lo comentaba Magali, y a medida que va pasando todo esto, los barcos también cambian y crecen. Y ahora nuestra apuesta sí va a cómo poder recibir barcos de mayores loras, de mayor tamaño. Y es por eso que en los últimos años hemos hecho algunas inversiones como empresa portuaria para poder lograr eso. No obstante, eso se ve muy lejos y está muy cerca. Y ese debe ser uno de los desafíos que ojalá de este conversatorio podamos lograr. También agradezco mucho la historia y todo lo que nos contaba Rodrigo, porque son muchas cosas que a veces desconocemos y están a mano. Y no nos damos cuenta de que efectivamente esta es una región que es muy rica en historia, que tiene mucho por dar y que efectivamente todo lo que tiene que ver con investigación antártica, lo que tiene que ver con el turismo antártico también, que ha crecido muchísimo en los últimos años, es porque esa es una fuente muy interesante de conocimiento, de conocer estos nuevos territorios que antes era muy difícil, como dijeron ustedes, y antes la gente era muy difícil que pudiese llegar a la Antártica. Hoy cada vez con este tipo de investigaciones se promueve y se puede lograr. Así que no me queda mucho que agregar, creo que la conversación ha sido muy atractiva, muy rica, por lo que han dicho Magali y Rodrigo, es decir que básicamente tenemos una labor fundamental de poder acercarnos, de poder generar esos nexos y de poder abrir y mostrar qué es lo que hacen los puertos, porque efectivamente hay mucho que la comunidad puede conocer y creo que es muy interesante de revisar. Muchas gracias, Rodrigo. Y consultarte, y esto ya es a título personal, desde la ignorancia un poco santiaguina, que no nací en una ciudad-puerto, consultarte qué es lo que el servicio que entrega EPA Austral acá en la región de Magallanes, porque también de lo que pude averiguar no solamente tiene presencia en Punta Arenas, sino tiene en las otras provincias. Sí, a ver, la empresa portuaria austral, como les dije, hace 21 años toma 3 instalaciones que ya existían, que es el Muelle Prat, la construcción reciente en ese minuto del Muelle Mardones y también el Muelle Transbordadores de Puerto Natales, que básicamente nos sirve para un proceso de conexión con, en este caso, Puerto Montt, básicamente. Aun cuando siguió creciendo y ha permitido desarrollo en otras actividades. Principalmente los servicios van a diferentes ámbitos. Está lo que ustedes saben de cabotaje, que es toda la carga que llega desde la zona central y que nos abastece vía contenedores u otro. Carga general, que son cargas un poco menos estructuradas, un poco menos, por decirlo de alguna manera, armadas, no lo que pasa con los contenedores. También tenemos algo de carga granel, lo que se da hacia la industria acuícola hoy, que ha ido creciendo en términos de abastecimiento, y todo lo que es investigación científica. Muchos programas antárticos de diferentes países del mundo, más de 20 países, a través de barcos propios o en barcos de otros países, comparten los investigadores y hacen estos procesos que se realizan normalmente en esta época estival. Nosotros tenemos una alta demanda normalmente entre noviembre y marzo de las diferentes actividades, y salvo el abastecimiento, que es el cabotaje, que tiene regularidad, al igual que los vehículos, durante todo el año, durante la temporada es donde vemos, normalmente, no este año, buques de pasajeros, vemos llegar expediciones científicas, que están muy cerca, estamos muy cerca de la Antártida y tenemos que aprovechar eso. Tenemos una buena conectividad, la ciudad ha desarrollado en términos de capacidad hotelera, el aeropuerto y otro, porque el puerto no vive en sí solo, no le podemos prestar servicio solo como puerto, esto es un engranaje un poco más global y no me cabe duda que queda mucho por hacer. Ahora, nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena desde el punto de vista de la capacidad instalada para poder atender las diferentes embarcaciones, de poder que ellos hagan sus suministros para que hagan su navegación,
y bajan las cargas cuando hay alguna, lo que pasa con la industria pesquera, por ejemplo, que normalmente salen a zonas de pesca y llegan a los puertos a bajar su carga para que después esta sea comercializada. Eso desde el punto de vista de la actividad puerto. Adicionalmente, vía la Dirección de Obras Portuarias, ellos tienen 7 rampas en las 4 provincias de la región, y las cuales nosotros las administramos ¿para qué? Para facilitar la conectividad, tanto de carga como de personas. Y es hoy la principal forma en que las diferentes provincias de la región pueden hacer este intercambio que es tan necesario, abastecimiento, traslado de personas u otros que se hace en forma regular durante todo el año, con las condiciones que ustedes conocen y que a veces no son las mejores, y por lo tanto hoy estas rampas nos permiten estar mucho más cerca y mucho más conectados de lo que ha sido en años anteriores. Y eso es un poco lo que realizamos. Efectivamente tenemos una tremenda labor que realizar todavía. Tenemos mucho de historia que contar y también del ámbito portuario, de cómo se desarrollan ciertas cosas que a veces son desconocidas, así como se hablaba de la historia y que se desconocían muchos temas. También el ámbito portuario es un ámbito muy interesante. Las historias marítimas nos dan para estar horas y horas hablando de esto, y creo que hoy eso tenemos que tratar de hacer un buen engranaje y traspasarlo a toda la comunidad. Y educar también, importante, tal como decía Magali, educar sobre la región. Rodrigo, muchas gracias. Y bueno, ya para ir concluyendo, yo les quería consultar a ustedes tres desde sus áreas, desde sus instituciones, y a propósito del nombre de este conversatorio, Magallanes rumbo a Buen Puerto, ¿de qué forma creen ustedes que desde sus áreas podemos lograr un poco, no sé si mirar a futuro o proyectarnos en el desarrollo de la región a través de sus instituciones? Entonces, para ir redondeando la pregunta, ¿de qué forma creen ustedes que se puede llegar a Buen Puerto? Rodrigo González, comenzamos contigo. Muy bien, me parece que es una pregunta de reflexión bastante interesante, que quizás no va a tener una respuesta, sino que sugerencias o aportes de lo que se podría venir, pero al menos desde la mirada desde los museos, que aquí también cabe destacar que en Magallanes, en la región, existe la red de museos de Magallanes, la red MUMA, en donde vemos que no solamente en el Museo del Recuerdo hay objetos vinculados a la historia marítima. Per se está el Museo Naval, que le pertenece a la Armada de Chile, en donde es un completo museo dedicado a la historia naval. El Museo Regional también tiene cosas vinculadas con la historia marítima, y el Museo de Natales, de Porvenir, de Puerto Williams. Pero creo que, y también un poco apuntando hacia Magallanes, un buen puerto, creo que también eso nos hace, no recuerdo quién fue, no sé si fue Magali o Rodrigo, pero Magali creo que fue respecto de Magallanes, es un buen puerto en términos de entrada y salida. Y creo que lo más importante aquí son las personas. Y creo que es importante también relevar la importancia de las personas que llegaron, no solamente los personajes históricos que por supuesto tienen su lugar y tienen su relato asociado, pero también todas las personas que arribaron en diversas circunstancias, pensando, no sé, en el siglo XX, todas las personas que migran desde Europa producto de las guerras que se están gestando allá en ese continente, las migraciones chilotas, como les señalé anteriormente. ¿Qué pasa con los pueblos originarios y hoy día que las comunidades tienen ahí todo un choque cultural con las leyes nacionales que les prohíben navegar a la antigua usanza, y por ende eso conlleva una serie de conjeturas culturales? Pero creo que hoy día Magallanes, como turismo también, por supuesto, la actividad económica, hago un llamado también a que Magallanes es un buen puerto también para todas las personas, principalmente a las personas que están llegando ahora, que nosotros nos caracterizamos por ser una tierra de migrantes, de inmigrantes, de emigrantes,
tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y creo que es importante que este relato, este mensaje, le llegue a cada una y cada uno de los nuevos magallánicos que están aquí, y a los que ya estaban también les invitamos a, en este caso, por mi parte, por museo, que visiten redes sociales, páginas web, que información hay, vamos a dejar allí colgados en algunos vínculos, para que puedan visitarnos, y eso principalmente creo yo, que a socializar el conocimiento respecto a estas historias y a estas personas. Muchas gracias, Rodrigo. Lo que decías tú, importante es sociabilizar, por supuesto, este conocimiento regional. Magali, ¿tú qué opinas? ¿Qué esperas de este rumbo a Buen Puerto? De este nuevo rumbo, Buen Puerto. Mira, yo pienso en Buen Puerto y pienso en poder lograr cambios en la educación. Creo que estos cambios son posibles, estamos en un momento histórico que los cambios están sucediendo a una velocidad que antes no se había visto, y creo que todos hemos valorado en este tiempo de pandemia la gran importancia que tiene la educación y los profesores como gestores de este conocimiento. Por lo tanto, nosotros desde la parcela que nos toca, que es la academia y especialmente el Centro de Investigación Antártica, nosotros ya presentamos un proyecto al Ministerio de Educación para poder capacitar, como decía antes, a niños, especialmente a jóvenes, también intervenir de alguna forma nuestras propias mallas curriculares, conectarlo con nuestros programas de posgrado, para que podamos nosotros ofrecer una forma de educación que esté vinculado al territorio antártico, al territorio subantártico, y que esto pueda tener una continuidad, y esta continuidad no se dé solo en pregrado y posgrado en la universidad, sino que venga justamente desde la enseñanza básica hasta pasando por la enseñanza media, la enseñanza técnico-profesional, y luego con las carreras de pregrado. Por lo tanto, nosotros esto es muy auspicioso y estamos muy felices de habernos adjudicado este proyecto que viene desde el Ministerio, porque nos da la posibilidad justamente de trabajar con los colegios y de contextualizar esto que nosotros queremos, que podamos de una vez por todas darnos cuenta que somos únicos, así, sin ningún otro adorno, somos únicos. Y por lo tanto, esto debemos traspasárselo a nuestros niños y jóvenes. Y ya esta característica de ser único, ya la había comentado con respecto a nuestro territorio, a nuestra capacidad de poder ser ciudad puerta de entrada, ya a que todo lo que pasa en Antártica nos influye en nuestro clima, en nuestro paisaje, en nuestros animales. Entonces tenemos una conexión tan importante con este continente que todo el mundo quiere llegar y todos anhelan estar y hacer investigación en Antártica. Nosotros tenemos nuestro laboratorio afuera de nuestro patio. Por lo tanto, este anhelo de traspasar Antártica y subantártica a la educación, vamos a comenzar a trabajarlo fuertemente. Y ahí vamos a pedir ayuda a Rodrigo con esta red de museos, porque en la ciudad hay un circuito antártico donde justamente está el Museo Naval, está el Instituto de la Patagonia, está el puerto, obviamente, pero a mí me gustaría crear justamente un circuito de museos donde los profesores puedan llevar a sus alumnos y donde ellos puedan relatarle la historia patrimonial y la historia antártica, que también está en nuestros museos. Él hablaba de este Museo Naval, hay hasta un hielo antártico, que ya el hecho de que tú puedas ver un hielo milenario para muchos es algo que puede despertar tu imaginación, y eso es lo que nosotros queremos justamente, crear identidad, despertar la imaginación, y además, bueno, hay una serie de otras cosas que uno puede ver y que puede relacionar con distintos hechos de la historia, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. Incluso yo tengo un vínculo con la EPA, lo estaba olvidando y ahora lo voy a recordar. Nosotros también, dentro de este Centro de Investigación Antártica, a través de Corfo desarrollamos un proyecto que se llamaba Experiencia Antártica. Y como la EPA tiene cruceros, y estos cruceros, hay taxistas que ganan una licitación y son los que reciben a estas personas que vienen en el crucero, y ellos pueden venir por 8 horas,
que pueden pasar por la ciudad o dependiendo de variables. Entonces, el taxista es finalmente el que le da todos los tips a la gente que viene desembarcándose de los cruceros y lo lleva a comer, lo lleva a los museos, lo lleva al cementerio, ya que también es un lugar donde acá es muy habitual ir. Pero nosotros, a través de Experiencia Antártica, le mostramos a estos taxistas los puntos importantes de visitar en Punta Arenas relacionados y vinculados con la Antártica. Entonces hicimos todo este circuito antártico y visitamos los museos, y para ello estos taxistas, que fueron 45 en total, que nosotros capacitamos en esta Experiencia Antártica, muchos de ellos ni siquiera conocían el Museo Naval. Y tuvieron la oportunidad de conocerlo y de incorporarlo dentro de esta ruta. Ya, igual, a la costanera, al puerto, al muelle, le explican el tema del reloj, y un montón de cosas que antes las veían, pero no las observaban. Entonces creo que esa es la importancia que tiene la capacitación. Nosotros ahí hacemos, le dan cuerpo a un conocimiento teórico, y cuando tú le das cuerpo, lo contextualizas, es aprendizaje significativo. Eso quiere decir no se te olvida nunca más, y es parte justamente de tu propio acervo cultural y lo que te va a definir también como ciudadano de esta región. Perfecto, Magali, muchísimas gracias también por esa intervención. Y bueno, para finalizar también, Rodrigo Pomie, cuéntanos ¿de qué forma crees que tu institución también puede ayudar a Magallanes a llegar a un buen puerto? Bueno, primero agradecerle esta instancia. Creo que nosotros no hemos participado en una instancia así y me parece muy interesante rescatar algo de lo que finalmente dice Magali, que es colaboración. El cómo podemos interactuar para generar algo para la comunidad. Tenemos mucho por medio, tenemos muchas historias que nos cruzan, tenemos conocimientos que sabemos que debemos interactuar, y por lo tanto este trabajo colaborativo, esta articulación de trabajo colaborativo tiene que ser probablemente, por lo menos de nuestra parte, una punta de lanza para poder avanzar hacia otras cosas, y que quedamos absolutamente comprometidos con Gaia, con el museo, con ustedes, para poder avanzar en eso. Como segundo tema, también comentarles que siempre hay un trabajo institucional, un trabajo de relacionamiento respecto a algunos consejos que desarrollamos aquí, que el Ciudad Puerto y otros relacionados al tema científico, antártico u otro, que también a lo mejor es parte de incluirlos porque es conocimiento. Y muchas veces no se sabe, y agregar este conocimiento que va, como tú lo llevas, Magali, el tema de los taxistas, le entrega un mayor impacto a lo que ellos pueden conocer, pero además lo que pueden transmitir. Aquí lo más importante es cómo transmitimos de buena forma esto que es muy rico, vivir en esta región, tener esta historia, tener todo este conocimiento, no sirve de nada si no lo logramos transmitir de buena forma. Así que para mí, yo creo que es básico el saber que estamos en una región que es fantástica, maravillosa, con mucha historia, y cómo hacemos ese trabajo colaborativo y cómo transmitimos esta información para que cada vez podamos llegar primero a nuestra comunidad y también a todos quienes nos visitan. Creo que eso es parte de hacer rico una comunidad en sí. Así que les agradezco, quedamos a disposición, sabemos que las condiciones sanitarias hoy no permiten visitar las instalaciones, pero sí teníamos un plan desde el año pasado de que nos visitaran ciertos colegios y empezar a generar, a romper esa inercia. Y no me cabe duda que cuando se pueda lo vamos a tener que retomar. Así que quedamos comprometidos con ustedes, agradecidos por el tiempo, agradecidos por la invitación, y aprender, y además un tiempo ganado interesante de todo lo que aprendí con ustedes también en esta conversación. Así que muchas gracias. Perfecto. Bueno, de esta forma vamos dando entonces cierre a este conversatorio Magallanes rumbo a Buen Puerto, donde participó la empresa portuaria Austral, Parexplora Magallanes, Centro de Investigación Gaia Antártica y el Museo del Recuerdo de la Universidad Magallanes. Estudiamos, por supuesto, y le agradecemos a nuestros panelistas de esta jornada, al gerente general de EPA Austral, Rodrigo Pomie, también al encargado del área de curaduría, del Museo del Recuerdo, Rodrigo González, y por supuesto a la coordinadora de docencia del Centro de Investigación Gaia Antártica, Magali Vera. Muchas gracias, también muchas gracias a todos que nos ven a esta hora en este Día del Patrimonio Cultural Regional 2020. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau.